Vamos a avanzar un poquito aquí ahora, porque ahora vamos a entrar en terreno más escabroso. Comida ahí traducida, escabroso. A ver, pero va, mire ahora, siguiendo, oiga bien, porque se acuerda que leímos la porción inicial, que usted buscó en su Biblia, donde dice que Jesús tenía hambre y vio una higuera y fue y no encontró higos y maldijo la higuera. Mire lo que dice en Marcos 11, comenzando en el verso 20. Y pasando por la mañana, al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Esas son palabras comprometedoras, ¿saben? Eso es Jesús comprometiéndose con su pueblo, con su gente. Salen al otro día y Pedro, usted sabe que Pedro siempre era el bien eufórico, la chispa, el que siempre hablaba primero, aunque en ocasiones le salió mal lo que dijo, pero eso no lo paraba. Rápido miró la higuera. Yo creo que Pedro se fue a acostar pensando: ¿qué habrá pasado con esa higuera? Jesús la maldijo. Yo nunca había oído a Jesús maldecir. ¿Qué habrá pasado con esa higuera? Y a lo mejor él ni durmió. Y los demás venían distraídos y Pedro venía pendiente hasta que llegó allí y dice: Maestro, la higuera que maldijiste se secó desde las raíces. Me imagino que fue y la jaló y la sacó. Digo: ¡wow! ¡Qué clase de poder! Y ahí es que Jesús le da esas palabras. Ahora vamos a ver tres cosas en esas palabras. Iglesia, esto es para mí también, ¿sabe? Esto es para mí también. Porque yo tengo que empezar a ejercer esto también. Pero como dije al principio, iglesia, Dios le dio la autoridad a Adán y a Eva. No fue solo Adán, fue Adán y a Eva. Por lo tanto, Jesús se le está entregando a la iglesia. O sea, se le está entregando al hombre y a la mujer. Esto no es para el hombre solo. Hay muchos que no dejan ni a las mujeres subir al púlpito. ¿De qué tienen miedo? Dios usa a la mujer también. Porque Dios le ha dado la autoridad a la mujer también. That's right. Sin embargo, el poder radica en las palabras. That's right. That's right. En lo que hablamos Use your words. y en cómo lo hablamos Life and death. y en la autoridad en la que la hablamos. Tres cosas sobresalen de ese pasaje. La primera, Jesús le dice a sus discípulos: tened fe en Dios. Porque ¿sabe una cosa, iglesia? Muchas veces nosotros estamos aquí en la iglesia y no tenemos fe en Dios. Es más, voy a ir un poquito más. Si nosotros creyéramos en realidad que el día viene cuando nos vamos a tener que parar frente al tribunal de Cristo, ¿usted sabe cómo usted y yo caminaríamos en esta tierra? Eso es una prueba sencilla de que nosotros recitamos el pasaje, lo sabemos de memoria, lo enseñamos, lo predicamos,
pero lo vivimos. Cuando usted sabe que usted tiene una sentencia en corte, nadie tiene que convencerlo de que usted tiene una sentencia en corte. Usted sabe que la tiene. Y usted está contando los días. O cuando hace algo, qué sé yo, le quitaron la licencia. Y el juez le dice, no puedes tener ningún otro delito en un lapso de 6 meses para que te devolvamos la licencia. Usted se cuida en cantidad de no cometer una violencia. El problema es que decimos tener fe en Dios y no tenemos fe en Dios. Por lo tanto, de ahí parte lo que Jesús está diciendo aquí, porque lo que Jesús está diciendo aquí son palabras comprometedoras. Jesús se comprometió con la iglesia. Y la Biblia dice que la palabra que sale de la boca de Dios no retorna atrás vacía. Pero hay unas condiciones que hay que cumplirlas. Si usted quiere hacer un pastel, usted tiene que tener los ingredientes. Y tiene que echarle todos los ingredientes a las medidas que dicen para que el pastel quede como tiene que quedar. De lo contrario, se le daña. Y la primera receta que Jesús da aquí es tener fe en Dios. Y tener fe en Dios empieza a tener fe creyendo que este libro es el libro de Dios. Porque sabe que hay muchos cristianos que dudan y creen que esto sea palabra de Dios. Como les dije la otra vez, porque dice, esto lo escribió un hombre. Oh, tantas traducciones que han habido. A lo mejor está distorsionada. Ya está descualificado. Ya está descualificado. Tener fe en que cuando Dios habla, va a ocurrir lo que Él dijo que va a ocurrir. Jesús habló aquí. Jesús se comprometió con la iglesia. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer que la autoridad que Dios le dio a Adán y a Eva en el huerto de Edén y que fue robada por Satanás, Jesús ahora la tiene y la dio a la iglesia. Nos la dio a nosotros. Nos la dio a nosotros. Y por sobre todo, cuando usted tiene fe en Dios, usted cree en Dios, entonces usted cree que las palabras que usted está hablando también tienen autoridad. También tienen autoridad. Pero Jesús no se quedó ahí, en tener fe en Dios. En el verso 23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere. Jesús le está hablando a su iglesia. Jesús no le está hablando al mundo. Jesús le está hablando a su iglesia. Y le dijo, cualquiera que dijere. ¿Sabe cuál es el otro problema que nosotros tenemos? Que no nos atrevemos a hablar. O que si hablamos, hablamos con temor. Hermanita, ¿por qué pasó al frente? Tengo esta enfermedad. Señor de misericordia. Nos da temor. Y nos da temor porque no tenemos fe. Pero el Señor nos está llamando a que tenemos que liberarnos de eso. Porque si queremos ver más milagros de lo que Dios haya podido hacer aquí, lo vamos a hacer cuando nosotros lo digamos. Cuando nosotros lo hablemos. Cuando nosotros lo confesemos. Cualquiera que dijere, vuelvo a lo mismo, hombre o mujer. Esto no es para el pastor,
Esto no es para el evangelista, esto no es para el profeta, esto es para la iglesia. Amen. Y si usted es parte de la iglesia, esto es para usted. Y posiblemente usted está ahora mismo pensando ahí decir, yo no creo eso. Ya está descualificado. Jesus, that's right. Ya está descualificado. Y en tercer lugar, Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere ¿a qué? A este monte. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? Que usted y yo tenemos que ser específicos en lo que hablamos. Amen. Usted y yo tenemos que hablar con claridad. Usted y yo tenemos que dejar saber al mundo de las tinieblas que estamos hablando en contra de ellos. Porque muchas veces, ¿verdad?, que le damos mucha vuelta al asunto. Y le damos vuelta para aquí, vuelta para allá. Y Jesús en una ocasión dijo, no oréis como oran los gentiles que se creen que por su palabrería. Dios no quiere palabrería, Dios quiere que vayamos al grano. Que seamos directos. Mire, en una ocasión la Biblia nos relata que Jesús llegó a la casa de Pedro, ¿se acuerda, verdad? ¿Y a quién encontró allí enfermo? A su suegra. No a la suegra de Jesús, Jesús no tenía suegra. A la suegra de Pedro. La encontró allí enferma, postrada en cama, con fiebre. Muchos dicen que el Jesús haber sanado a la suegra de Pedro es lo que provocó que Pedro lo negara 3 veces. Oh my God. No podemos darle crédito a eso, pero tampoco lo podemos dudar, porque entiende una cosa, Jesús no tenía suegra. Pero Jesús llega a casa de Pedro y la suegra de Pedro, fíjense que llegó a la casa de Pedro y la suegra vivía allí. Y le dijeron que la suegra estaba enferma. Y dice la palabra que Jesús, inclinándose a ella, reprendió ¿qué? La fiebre. Y la dejó. ¿Se da cuenta? Jesús fue directo. Tiene fiebre, vamos a reprender la fiebre. Y la fiebre la dejó. En otra ocasión, Pedro y Juan iban a la oración y había un hombre que era cojo de nacimiento. Y le pidió limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan se pararon y le dijeron, no tengo oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Jesús no hizo una oración generalizada, Pedro, perdón, o Jesús no... En caso de que si no se levanta, nadie lo oyó. Por eso es que no se levanta, porque nadie lo oyó. Eso es hablar con autoridad. No nos está metiendo el Señor en camisa de 11 horas. En otra ocasión, Jesús está en una casa, la casa está llena, traen un paralítico, lo bajan por el techo. Le dice, tus pecados te son perdonados. Una multitud de cristianos fríos, de cristianos faltos de fe, conocedores de mucha Biblia, pero faltos de fe, le dicen,
¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y lo digo yo que tengo un doctorado en teología. Y lo digo yo que tengo una maestría en divinidad. Y Jesús le dice que es más fácil decir: ¿te son perdonados tus pecados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, se dirige directamente al paralítico y le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Iglesia, Dios nos está llamando a ser directos. Dios nos está llamando a ser directos. Mire cómo concluye este relato de la higuera. Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Usted vio lo que dice ese pasaje? Ay, pero Dios es todo amor. Y Él me va a perdonar aunque yo no perdone a mi hermano. Eso no es lo que dice el pasaje. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa, iglesia? Nuestra autoridad en el Señor va a la par con la capacidad que nosotros tenemos de perdonar. Si yo no puedo perdonar, yo estoy carente del poder de Dios. Él dice aquí: y cuando estéis orando, le hace ahora la salvedad. Te dije que todo lo que pidas, si lo crees, lo vas a recibir. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Nuestra autoridad radica en el perdón, en poder perdonar. Como dice el último verso que tengo aquí, Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La iglesia está carente de la autoridad de Dios, y ahora hablo a nivel general, porque la iglesia está llena de cristianos que no perdonan, de cristianos que están guardando rencor. ¿Cómo la iglesia va a tener autoridad si no puede perdonar? Cuando la base del evangelio es el perdón. Amen. Porque el que usted y yo estemos aquí y seamos salvos es porque Dios nos perdonó. Amen. Right. No pudiste perdonar la deuda de aquel cuando yo te perdoné una deuda tan grande. ¿Se acuerda de la parábola esa? Y Jesús dijo que ese rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Iglesia, Dios a través de Jesús ha conquistado lo que Satanás le quitó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Amen. Y se lo ha entregado a la iglesia, a usted y a mí, si usted es nacido de nuevo. Pero hay unas condiciones que